cosas que no tienes la obligación de soportar y que tienes la capacidad de cambiar. Para Séneca, un pensador estoico tardío, la filosofía es la ciencia de la conducta y la felicidad es sinónimo de virtud, un concepto que para el estoicismo significa vivir conforme a la naturaleza. Los consejos y la exhortación son su preocupación principal en la educación de los valores morales, principios que benefician el estado mental del hombre y su conducta. El estoicismo de Séneca es una doctrina ética práctica. Según los principios estoicos, no existen actos malos en sí mismos, sino el mal moral que representa la ausencia del recto orden en la voluntad humana. Tanto en la física como en la moral, los contrarios actúan recíprocamente. No se podría entender lo que es tener coraje si no se conoce el miedo, la justicia sin la injusticia, el valor sin la cobardía, o qué significa el placer si no se conoce el dolor. Sin embargo, hay actitudes que no puedes permitir que se tengan contigo. Ser pacífico y pensante no implica permitir que te tomen por tonto. Hoy te explicaremos algunas actitudes que no debes permitir que se tengan contigo. La falta de respeto. La asertividad es una cualidad que no se desarrolla de la noche a la mañana. El primer paso es no tolerar las faltas de respeto. Si te faltan al respeto, pon límites y protégete de las agresiones directas o indirectas. No hemos venido a este mundo para soportar agresiones, por muy veladas que sean, y menos aún cuando no hemos hecho nada para merecerlas. Piensa que no podemos controlar el comportamiento de todas las personas, pero sí podemos aprender a establecer límites y consecuencias. Cuando alguien los traspase, hemos llegado a normalizar la falta de respeto como algo que forma parte, sobre todo, de las relaciones de poder, como si fuera una base tolerable en las relaciones entre personas de diferentes niveles de una jerarquía. Nos excusamos y excusamos a los otros. Bueno, es tu jefe. No te queda otra que aguantarlo, decimos. No esperes que te vayan a tratar bien si has llegado nuevo a ese trabajo y un gran etcétera. La línea que separa lo que es tolerable de lo intolerable se ha vuelto borrosa, como si fuera un trazo a lápiz sobre el que hemos pasado repetidas veces el dedo. Por otro lado, cada uno tiene la capacidad y la obligación de poner sus propios límites. No obstante, lo que sí es cierto es que, en muchas ocasiones, nos encontramos dudando si algo ha sobrepasado los límites del respeto en una relación. Por ello, es fundamental dejar claro qué vamos a tolerar y qué no vamos a tolerar en una relación, ya sea con nuestros amigos, con los conocidos, con los compañeros de trabajo o con la familia. Hagamos un esfuerzo por escuchar las señales de nuestro cuerpo cuando alguien está sobrepasando la frontera y cuando el respeto hacia nosotros está siendo violado. Nuestro cuerpo es sabio y siempre nos avisará de ello. Escucharlo y ser conscientes de él es nuestra tarea en las relaciones humanas. Nadie es superior a nadie. Todos somos diferentes y desempeñamos actividades diferentes, pero nadie es humanamente superior a nadie. Por tanto, si permitimos que alguien nos dañe o nos hiera, no deberíamos pensar que la superioridad es una razón válida. Nos encontramos dando poder a determinadas personas para herirnos y hacernos sentir mal, asumiendo su falta de respeto como algo natural, como algo que les permitimos, como algo que les dejamos hacer. Te dejo entrar en mi castillo y además te dejo que hagas con él lo que quieras. Si no ponemos límites, estamos permitiendo que el otro nos dañe. Hay muchas maneras en las que dejamos que los demás se sobrepasen y en las que les mandamos señales para invitarles a hacerlo. Por ejemplo, cuando alguien nos ha hecho sentir muy incómodos con algún comentario referido a nosotros, en vez de hacerlo saber, callamos y lo silenciamos. Lo guardamos en nuestra particular mochila de rencores guardados. Así convertimos su falta de respeto en veneno para nosotros, a la vez que consentimos una conducta. Le decimos, le mandamos un mensaje claro al otro. En el futuro, es probable que volvamos a consentirlo de alguna manera. Es como si indirectamente le estuviéramos diciendo, puedes faltarme al respeto si así lo deseas,
te dejo hacerlo. Aunque aguantar una falta de respeto en un determinado momento sea una cuestión de supervivencia, no significa que la inmensa mayoría lo sea. Si alguien nos está faltando al respeto con frecuencia, hemos de plantearnos si lo estamos aceptando para poder sobrevivir, o porque no somos capaces de poner nuestros límites y no nos valoramos ni queremos lo suficiente. No merecemos que nadie nos falte al respeto gratuitamente y sin ningún fundamento. Así que, si no lo mereces, plantea si es mejor cargar con el dolor y con una sonrisa, cambiar de tema o asumir que han transgredido tus límites. Tú puedes hacer mucho por recuperar tus límites y mostrarlos auténticamente cuando sientas que están siendo violados. Se trata, una vez más, de autocuidado y amor propio, un reto para encontrar la felicidad en esta sociedad de macabros señuelos. Así como la vida no es estanca y además sobre todo es tuya, tú puedes elegir respetarte cuando otros no lo hagan. La hipocresía. Siempre hablamos de ella, pero ¿realmente sabemos lo que es la hipocresía? No nos gusta. Es una conducta que se relaciona habitualmente con la mentira. La persona manifiesta una incoherencia en sus actos que para nuestra mente es como el chirriar de la tiza en la pizarra. Etimológicamente, la palabra hipocresía proviene del griego hipokrisis, compuesta por hipo, bajo, y crino, juzgar, de manera que literalmente significa responder con máscara. De esta forma, la propia palabra ya indica que se trata de ocultar una parte de uno mismo. Se puede definir un comportamiento hipócrita como aquel en que la persona demuestra una incongruencia entre sus acciones o entre sus acciones y sus palabras. Se considera una de las formas que toma la mentira, ya que esta incongruencia está relacionada con mostrar una imagen de uno mismo que no es real. Es importante no confundir la hipocresía con tener comportamientos diferentes en función del contexto o las necesidades puntuales. Nadie es capaz de alinear siempre lo que manifiesta de manera verbal con lo que demuestra con otros tipos de conductas. La gente cambia debido a muchos factores y adopta diferentes roles según dónde o con quién se encuentre. O puede que necesite ajustar su comportamiento a un evento determinado. Lo que caracteriza la hipocresía es la creación de una imagen falsa de uno mismo. ¿Por qué una persona ríe para esconder su verdadera personalidad? Si echas la vista atrás, probablemente encuentres algún ejemplo de alguien que ha construido una verdadera catedral de rasgos y comportamientos que cuando miras más de cerca están flotando en el aire. A simple vista parece algo innecesario, pero ya en 1994, los autores Crisp y Cauton hicieron una revisión de las causas de la hipocresía. Los 4 tipos que encontraron son los siguientes. Inconsistencia. Sentirse extraño en un ambiente determinado, como un trabajo, por ejemplo, puede llevar a la necesidad de crear una máscara para integrarse en dicho ambiente. Culpa. Cuando la propia personalidad no va en consonancia con las ideas, y estas además son rígidas, muchas veces la vía de escape es crear una imagen falsa que sí coincida con la ideología. Esto suele acentuarse cuando también se critica por no seguir las ideas que se predican. Pretensión. En esta ocasión, pretender ser algo que no se es tiene una finalidad, normalmente un beneficio personal. Un ejemplo actual es la selección de ciertos colectivos como objetivo de las campañas electorales solo por la búsqueda del voto. Complacencia. La baja autoestima o la necesidad de aceptación por parte de alguien cercano puede llevar también a la creación de una imagen falsa. Hay multitud de ejemplos de esto, y hay un largo debate cuando entramos en las redes sociales, donde crear una máscara es casi una obligación. Como has podido ver, el eje central de la hipocresía es la incongruencia. Aunque las necesidades de grupo como la aceptación o la autoestima también juegan un papel fundamental. De hecho, también se puede ser hipócrita con uno mismo como forma de ocultar disonancias cognitivas o como mecanismo de defensa para no afrontarlas.
Cuando la hipocresía es un problema generalizado, buscar la causa en el individuo es como señalar a la luna y mirar el dedo. Como conclusión a esta revisión, aquí tienes también una pincelada holística para este tema. La necesidad de la mentira en las dinámicas de grupo es algo ya muy estudiado. Se establece una distinción entre la mentira piadosa, cuyo objetivo es evitar los conflictos o no causar daño a los demás, y la mentira tóxica, con la que se busca el beneficio propio y el detrimento ajeno. Sin embargo, cuando se percibe que la probabilidad de tener un conflicto es alta, se tiende a pasar por alto las mentiras. La utilidad de perdonar estas mentiras para evitar momentos incómodos conduce a una normalización de las mismas. La honestidad, por oposición, se convierte entonces en un detonante de esas situaciones que quieren evitar. De esta forma, mucha gente encuentra en la hipocresía una forma de no ser juzgada y sentirse integrada. ¿Qué hacer entonces cuando los hipócritas son una plaga en nuestra vida? Quizá el proceso más productivo es tratar de normalizar la honestidad, abordar las situaciones incómodas con un repertorio de recursos mentales que permitan zanjar las diferencias de manera cómoda. Es una gran motivación para no tener que fingir ser alguien que no se es. La introspección y la apertura emocional siempre son un camino difícil, pero también una buena forma de crear una cultura de relaciones sanas y sólidas para todos. El miedo al fracaso. Cuando a lo largo de nuestra vida fracasamos en varias ocasiones, aparece en escena el miedo al fracaso. Con este miedo, vivimos evitando las situaciones que puedan llevarnos de nuevo a no alcanzar el éxito esperado. De esta manera, poco a poco nos alejamos cada vez más de nuestros proyectos, nuestros sueños. Nos inunda un sentimiento de fracaso y frustración. Me siento fracasado y frustrado. ¿Tanto esfuerzo para qué, si voy a volver a fracasar? ¿Para qué volver a intentarlo? Y es junto a estos sentimientos donde nos quedamos, nos estancamos, abandonamos. Intentamos hacernos fuertes frente a la adversidad de la vida. Procuramos no volver a mencionar el tema. Procuramos no estar cerca del fracaso nunca más. Pero es una difícil y dolorosa proposición. Parece que injustamente en muchas ocasiones la vida y las personas nos vuelven a recordar el fracaso, nos hablan de ello y nos preguntamos, ¿por qué no me dejan olvidarlo y pasar página de una vez? Y nuestra reacción es el dolor, el sufrimiento, la rabia y el enfado. Ahora que empezaba a vivir sin pensar en ello y estaba bien, sin embargo, estaba bien, o simplemente quería esconder el dolor para siempre y hacerme fuerte. En realidad, como en muchos procesos emocionales, lo que no sana deja su huella y en muchas ocasiones, aunque creía haberlo aceptado, en realidad me había resignado. El dolor emocional es como una herida en nuestro cuerpo físico. Si no la curamos, llegará a cerrar y cicatrizar en la superficie, pero es probable que por dentro esté infectada. Entonces, cualquier roce dolerá, lo que quiere decir que nos sentiremos muy sensibles por ese miedo al fracaso que nos atenaza, algo que significa que la herida no está bien curada. La frustración es una emoción que nos hace evitar aquello que nos hará sufrir. Si hemos fracasado y nos sentimos frustrados, es probable que evitemos de nuevo ese dolor. El fracaso es el intento fallido y esto nos hace sufrir. Sin embargo, es cierto que no siempre es así. Pensemos en proyectos que, no habiéndolos conseguido, tampoco nos han hecho sufrir. ¿Qué los hace diferentes? Cuando hay algo que no conseguimos, pero sabemos que tenemos más opciones y que podemos ir por más caminos, será un fracaso, pero no nos sentiremos fracasados ni frustrados. Si aceptamos que no fue posible, aprenderemos de esa experiencia y nos disgustará no haberlo conseguido, pero no sufriremos. Por ello, seguiremos explorando diferentes formas para llegar a nuestros objetivos. Incluso nos motivaremos más para seguir adelante. Sin embargo, cuando nos sentimos fracasados es porque consideramos que había una sola oportunidad para conseguirlo.
Entonces, el miedo al fracaso nos invade. Nunca lo conseguiré. Tengo que resignarme a esta vida truncada. Y así dejaremos de intentarlo. Cada vez que fracasemos en nuestro intento, vamos a analizar los múltiples caminos para alcanzar nuestros proyectos y nuestros sueños. Nunca hay un solo sendero para conseguir nuestras metas. Y así, un fracaso no será más que un camino explorado del cual aprenderemos. Entre otras cosas, nos quedan muchos más por descubrir. De esta forma, no aparecerá el miedo al fracaso y no evitaremos seguir caminando, luchando, explorando. Seguiremos adelante. Es así cuando, a pesar de no conseguirlo, nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos porque no dejaremos de perseguir nuestros anhelos. En cada paso habremos crecido, se nos habrán abierto nuevas oportunidades. Habremos llegado a destinos insospechados, a veces más satisfactorios que el objetivo que nos movió. Los que quieren controlar todo, muchas veces, las personas que no son capaces de gestionar sus miedos, vacíos, inseguridades y frustraciones, experimentan una imperiosa necesidad de controlar a los demás. Pretenden imponerles sus puntos de vista y decisiones, obligándoles a amoldarse a sus deseos y satisfacer sus necesidades. Ese comportamiento los lleva a establecer relaciones dominantes en las que terminan sofocando a los demás, arrebatándoles el imprescindible oxígeno psicológico para vivir. Esa necesidad de controlar a los demás se manifiesta en diferentes contextos, momentos y situaciones. Puede ser una madre o un padre inseguro que intenta controlar a sus hijos para que permanezcan bajo su ala durante el mayor tiempo posible. Puede tratarse de una persona que controla a su pareja, intentando crear una relación de dependencia emocional para que no lo abandone. Incluso puede tratarse de amigos, compañeros de trabajo y jefes difíciles que ponen en práctica comportamientos controladores, manipuladores o chantajistas. Muchas personas intentan controlar a los demás porque carecen del autocontrol, la disciplina interior y la autonomía emocional adecuadas. Su deseo de controlar a los demás es realmente una estrategia de compensación. Como no pueden autorregularse, intentan dominar y someter a los demás. Generalmente se trata de personas que necesitan reafirmarse a través de las relaciones. Al controlar a los demás, construyen una imagen más poderosa de sí mismos y desarrollan una percepción de autoeficacia que no pueden alcanzar a través del autocontrol. Esto significa que, en el fondo, se trata de personas inseguras que tienen una baja autoestima y serias dificultades para gestionar asertivamente su mundo emocional. De hecho, ese intento de control casi obsesivo sobre los demás revela una profunda necesidad de ser nutridos y un profundo miedo al abandono. Sus demandas suelen revelar esa contradicción, demostrando que proyectan sobre los otros sus propias carencias. Pueden decirnos, por ejemplo, que necesitamos hacer dieta cuando ellos están obesos, o que malgastamos el dinero, cuando, en realidad, son ellos quienes no gestionan bien sus finanzas. Un compañero de trabajo puede acusarnos de no ser eficientes cuando es él quien pierde tiempo, y una pareja puede quejarse de que somos controladores cuando, en realidad, ocurre lo contrario. Las personas controladoras también tienen dificultades para lidiar con la incertidumbre. No toleran bien los imprevistos ni la inseguridad propia de la vida. Como no logran modular sus respuestas emocionales ante las incertezas y la adversidad, intentan controlar a quienes están a su alrededor en un vano intento por encontrar la seguridad que necesitan. En práctica, desplazan su locus de control del interior al exterior. Las personas que tienen un escaso autocontrol necesitan comprender que controlar a los demás no mejorará su situación, porque el problema no está fuera, sino dentro.
Dominar a las personas solo coarta su libertad y a la larga genera fricciones en las relaciones que aumentan las probabilidades de que se queden solos. Por eso, necesitan apropiarse de las herramientas psicológicas que les permitan desarrollar la autoeficacia. Un buen punto de partida consiste en intentar ser menos egocéntricos. La mente está que gana mucho tiempo al esquivar la tentación de no enfadarse porque el mundo no es como uno desea. Lo acepta y a partir de ese punto toma sus propias decisiones. Todos podemos aprender características de esta filosofía para tener una personalidad más resiliente. Descúbrelo, el estoicismo es una perspectiva filosófica que lleva décadas calando en nuestra cultura. Epicteto, el filósofo griego de la no preocupación, fue toda una inspiración para el psicoterapeuta Albert Ellis en los años 50. Tanto fue así que la psicología cognitiva hunde, en parte, sus cimientos en su ética personal. De hecho, no deja de ser interesante cómo se inició esta escuela filosófica. Fue Zenón de Sitio, un comerciante fenicio, quien la fundó en Atenas a principios del siglo III a.C., a raíz de una penosa experiencia. Perdió toda su fortuna en un naufragio a los 45 años. A partir de entonces, orientó su existencia a ofrecer discursos en las plazas públicas sobre la física, la lógica y el pensamiento. Según él, ninguna pérdida debe importarnos tanto como la del tiempo, puesto que esta, y no otra, es la dimensión más irreparable. Asimismo, si había un aspecto en el que insistía, era en la necesidad de aceptar la realidad como si ésta respondiera a un mandato racional, uno en el que cada cual está obligado a entender para actuar en consecuencia. Desarrollar un enfoque más estoico puede ser un soporte para un mundo en caos, ese escenario al que a veces nos cuesta adaptarnos. ¿Sabías que no tienes por qué someterte a personas con estas características? Y si tú tienes alguno de estos tipos de personalidad, ¿sabías que mediante el estoicismo puedes superarlas? Comenta lo que crees abajo, te estaré leyendo. Deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos volveremos a encontrar con más enseñanzas estoicas para la vida diaria.